Buenas tardes. Este vídeo va dedicado para la página web de Cátedra Naval y en el vídeo de hoy vamos a hablar de supremacía naval en el Atlántico en el siglo XIX. Para hablar del tema contamos con dos invitados muy especiales, siendo el primero Óscar Maragaño, licenciado y profesor de Historia de la Universidad de Alberto Hurtado, y con el licenciado en Geografía de Alberto Pegazuelos en la Universidad de Barcelona. Vale, pues empezamos con la primera pregunta, que creo que va para Óscar, y es una breve introducción al contexto político del siglo XIX. Bueno, hablar de la política entre potencias coloniales, no podemos olvidar el aspecto comercial y el dominio del mercado mundial. Eh, Cuando vemos cómo va fluctuando las relaciones entre Gran Bretaña, Francia y España, eh, tenemos que ver el control de las rutas comerciales y cómo van haciendo tratados entre estas potencias. Yo Se puede citar dentro de esto, para que quede bien claro, el trabajo de José Jover Zamora, y también me voy a basar un poco en lo que dice Hobsbawm y en diferentes tratados que tengo aquí, como el de San Lorenzo, donde se establecen pactos entre las potencias coloniales. Eh, a finales del siglo XVIII, Gran Bretaña empieza a establecer y presionar por establecer relaciones comerciales con colonias españolas en América. Y se lanza por ellas y por controlar y monopolizar las exportaciones de manufacturas, ¿ya? Y así intenta asegurarse con suministros de materias primas necesarias para mantener su ritmo económico y su revolución industrial. Esto origina una seria crisis en las relaciones entre España y Francia con Inglaterra. Y esto se ve reflejado con diversas guerras que a la larga desembocarán en la independencia de las colonias latinoamericanas y otros eventos geopolíticos a nivel mundial, donde España va a perder rápidamente su poder y el control de sus rutas. España, en vez de atacar el comercio realizado por Inglaterra, un comercio de carácter liberal, ya basado en una ideología liberal, intenta restringir a través de diferentes normas este comercio, llevándolo en algunas épocas a un estado de relaciones más o menos normales, pero grabadas firmemente con muchos impuestos, como las que se establecen en 1790 con el Tratado de San Lorenzo, pero que después, 6 años después, termina en otro conflicto entre Inglaterra y España, donde ese tratado se rompe, o al aumento en las colonias latinoamericanas del contrabando de estos bienes. Un contrabando que favorece y es favorecido por la comunidad criolla en las colonias latinoamericanas. Eh, Luego, en 1802, con la paz de Amiens, se vuelve a normalizar la situación, pero nuevamente el reinado español somete a las colonias y a los virreyes a un control absoluto y algunas veces eh, antojadizo, debido a que se le da grandes poderes discrecionales a los virreyes para establecer diferentes tipos de impuestos y tributos que van a mermar el comercio, entendiendo las relaciones comerciales como de naturaleza de tráfico libre, ¿ya? Y viendo que poco a poco las manufacturas producidas en Inglaterra y algunos equipos producidos en Inglaterra eh, atraviesan el mercado mundial, siempre fuera de Europa, y necesita Inglaterra esta expansión económica.
ellos van a estimular y financiar constantemente estos procesos de independencia o eh, intentar entrar a mercados donde ellos puedan competir y ser rentables, ¿ya? Por lo cual van a influir directamente en la financiación de estos procesos independentistas que se realizan en todas estas regiones de las colonias de ultramarinas Ujú. de España. Y una pregunta, Oscar, ¿cómo, con respecto al comercio, qué era lo que se comerciaba? O sea, ¿qué productos se exportaban de Sudamérica y qué productos se exportaban de España, ¿no? Y se importaban y viceversa, Ya. entre sí. Por ejemplo, hablamos de carbón que buscaban y que conseguían los ingleses inclusive en forma de contrabando en lugares tan remotos como Lota, Chile, y el comercio inglés se basaba en la industria algodonera. Fundamentalmente la industria textil inglesa es la que mueve esto, la que mueve el comercio mundial. Su necesidad de materias primas de ultramar es infinita, ¿ya? Yo te estoy hablando del carbón, es uno de los elementos centrales que mueve la industrialización, Mm. pero el carbón lo obtienen tanto en Cartagena como en Chile, como en Filipinas. En cada lugar donde ellos puedan obtener el carbón, para Inglaterra va a ser importante afianzar una relación comercial, sea por las buenas o por las malas, Eh, ellos, pero la principal producción de Inglaterra a finales del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII es la manufactura de algodón. Y España, Eso es lo bueno, que utiliza una industria primitiva, ¿ya? Hasta industrialización. ¿Mm? y qué es lo que se Dale. exporta desde las colonias estas a España. Como te decía, principalmente materias primas. Y materias primas, hablemos de, más que de metales, de carbón, que es la energía en este momento Vale, vale. de la mayoría de la producción industrial, ¿ya? Es la energía de la revolución industrial, es la energía de la economía inglesa la que ha permitido cambiar el sistema productivo y inundar en los mercados con productos, ¿ya? Básicamente, aquí hablamos de comercio internacional como fundamento central de lo que va a ocurrir en el siglo posterior, inclusive a principios del siglo XX. Pero empezamos a hablar no solamente de comercio, sino también de energía, ¿ya? Como tema importante y central dentro de la adquisición de materias primas. Eh, Creo que es la primera vez que vamos a hablar en la historia de, del elemento energético, ¿ya? Como aspecto importante. De un combustible fósil, el carbón. ¿Quieres añadir algo, Alberto, a lo que se ha dicho? Sí, un par de pequeños apuntes. También desde España, desde la península, lo que principalmente se enviaba o se exportaba a las colonias era, sobre todo, una vez se perdieron las colonias principales de Latinoamérica y solo quedó Cuba y Filipinas, durante bastante tiempo la mayor exportación que se hacía desde la península a Cuba, sobre todo, a Filipinas no tanto porque era una colonia muy remota, era sobre todo tema de alcohol, elaboraciones de alcohol y aguardiente que salían desde los puertos normalmente del Mediterráneo, cruzaban el estrecho de Gibraltar y eran enviados a Cuba. Sobre todo temas de aguardiente, licores y demás, era una exportación muy, muy importante. Es más, muchas zonas productoras vitivinícolas de España se centraban en y se plantó mucha más viña en España en ese tiempo para producir mucho más alcohol para exportarlo, sobre todo ligado a temas de la exportación y no de alcohol de calidad, por así decirlo. O sea, eran licores muy baratos en grandes cantidades y se exportaban a Cuba y de Cuba se distribuían a otros mercados, sobre todo ligados al Caribe, el sur de Estados Unidos y un poco pues Latinoamérica, pero sobre todo era
exportación directa para el consumo en Cuba y su exportación hacia Estados Unidos y el Caribe. Eso fue durante bastante tiempo, durante tranquilamente prácticamente todo el siglo XIX, la mayor exportación que hacía España desde la península a, en ese momento, Cuba. Y también el tema que, aunque en menor medida que Gran Bretaña, también se exportaba mucho desde la península, telas estampadas. O sea, aquí se traían las materias primas, se convertían en telas, se estampaban y luego se enviaban. Y era otra de las partes importantes del comercio que había en España. Y fueron donde, con lo cual se empezó una incipiente, aunque deficiente, industrialización en España durante el siglo XIX. Vale. Sí. Como complemento a lo de Alberto, Dime. en el siglo XIX, y lo podemos ver, hasta la mitad del siglo XIX para España fue bastante negro en economía, ¿ya? Hasta al menos la mitad del siglo XIX el mercado y la producción no crecieron, prácticamente nada, se mantuvieron muy estancados. Vale, no, pues vamos a enlazarlo ya con la pregunta, ¿no? Digamos, vámonos a Trafalgar, ¿no? Directamente, ¿no? A la guerra prenapoleónica, ¿no? Como la queráis llamar. ¿Cómo estaba España a principios del siglo XIX? Pues, por ejemplo, España a principios del siglo XIX era un país bastante inestable políticamente, era una monarquía absolutista, totalmente en manos de la familia de los Borbones, como en la actualidad. O sea, no ha habido ningún cambio dinástico, como todos sabéis, y en ese momento estaba Carlos, ostras, no me acuerdo, el padre de Fernando VII, es que no me acuerdo nunca del número que le toca con los... Carlos IV, creo. Creo que es Carlos IV, pero bueno, independientemente era un momento de inestabilidad, había ciertas fricciones familiares entre el rey en ese momento y el príncipe heredero, que era el futuro Fernando VII, sí. Por presiones para intentar que abdicara. Era un momento de mucha inestabilidad. El poder político real lo tenía el valido del rey, que era, ¿cómo se llamaba? Godoy, que era quien tenía el poder político real en ese momento, y era un momento de bastante inestabilidad y evidentemente también había problemas económicos, no estaba la economía, para variar, muy boyante. Y en el tema referente naval, en este caso al inicio del siglo XIX, la flota española seguía siendo una de las principales flotas del mundo, posiblemente estaba la segunda o la tercera, depende en el momento que compares con Francia. La primera era la Royal Navy británica, con diferencia, mucha diferencia, pero España, aunque no tenía demasiados barcos, tenía barcos bastante grandes y muy potentes. Sobre todo España, ya que no podía construir tantos barcos, se centraba mucho en barcos muy grandes, muy bien armados, y tenía una oficialidad bastante buena, aunque la marinería, en cambio, era bastante deficiente en la época yendo hacia Trafalgar. Y aparte, en Trafalgar pues hay otras circunstancias adicionales, como que la flota española no estaba bajo mando de almirantes españoles, estaba bajo el mando de Villeneuve, que era un almirante francés que no estaba a la altura de las circunstancias, podríamos decir, puesto que la flota francesa en ese momento sí que era la segunda del mundo, tenía bastantes barcos, pero la Revolución Francesa pues se cargó prácticamente a toda la oficialidad mayor francesa y ascendieron al primer puesto gente que estaba destinada al tercer o cuarto puesto del escalafón naval, y se notó muchísimo en la batalla de Trafalgar. El rendimiento de la flota combinada franco-española fue ciertamente deficiente. Además, España siempre tenía la pega de que
parte de su flota siempre la tenía dispersa por las colonias, aunque pocos barcos tenía dispersos por las colonias, la mayoría los mantenía en la península porque era donde había los conflictos, sobre todo tradicionalmente con Gran Bretaña o con Francia, porque eran siempre los tres países que estaban en disputa por el poderío a finales del siglo XIX. Pues en este caso tenían la flota principalmente aquí en la península. O Y sea, bueno, pues de sí, hecho, viendo las tablas, porque me conseguí las tablas del estado de la Armada Española en diferentes épocas. Por ejemplo, al inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, eh, al menos la tercera parte de la Armada Española se encuentra o en los puertos de Ferrol o Cádiz, sí, y, son las más típicas de la flota. y otra mitad se encuentra a una distancia más o menos cercana, o en Cartagena o en América Central y el Caribe, la otra mitad. Y solamente un tercio se encuentra distribuida en lugares como Lima, Ría de la Plata, Filipinas, ¿ya? Sí, Y lo que tú dices tiene razón. Principalmente los barcos españoles en lo que se concentraban eran en los más grandes, los navíos, más sí. que en Urca, Javi o En los Paquete. navíos de de línea, de primera clase, sobre todo navíos grandes como el Santísima Trinidad, Santa Ana y algunos otros más, o sea, barcos muy, muy grandes, o sea, eran, es más, el mayor barco de línea de aquel momento era el Santísima Trinidad español, que era un barco de 4 puentes y 130 cañones, una cosa que durante la Guerra de la Independencia norteamericana tuvo bastantes buenas actuaciones, pero en la batalla de Trafalgar, bueno, igual que el resto de la flota, tuvo una actuación deficiente. Mm. De hecho, tuvieron hartas bajas. Y después de Trafalgar y bueno, ya con Fernando VII en el puesto, ¿no? Sí, Después de Napoleón y tal, ¿cómo es la después relación de de las España guerras, con las la, colonias? con el mar en general, Sí, sí. pues es una relación hasta que no acaba el reinado, por así decir, de Fernando VII y empieza el reinado de su hija, Isabela. de Isabel, pues es un tiempo en el que España en el mar es extremadamente débil, perdió muchísimos navíos en las guerras napoleónicas, empezó un programa de rearme comprando barcos a Rusia, los cuales la mayoría se hundieron por el camino o no servían de nada, eran inútiles, y empezó a construir algunos barcos hacia el final del reinado de Fernando VII. Llegó a haber un momento en donde España no podía alinear más de 3 navíos de línea, pero el problema es que cuando empezó hacia finales del reinado de Fernando VII a construir algunos navíos, estaban totalmente anticuados ya antes de ser votados esos navíos, puesto que se empezaban a construir los primeros barcos con propulsión a vapor, aunque muy rudimentaria, se empezaba a introducir los primeros blindajes, los primeros adelantos Sí. fruto de la revolución industrial, y en cambio España estaba diseñando navíos como los de las batallas de Trafalgar, o sea, navíos de línea totalmente con vela, sin ningún tipo de propulsión, digamos, por combustible fósil, totalmente anticuados A lo que a estaba lo que es, haciendo Inglaterra y Francia en ese mismo momento. Estaban sobre todo empezando a hacer. Inglaterra, y Mm. sobre todo Inglaterra. Francia en ese aspecto no está, a ver, tenía bastantes más barcos que España, pero no estaba tan avanzado. O sea, el tema de la construcción naval, sobre todo a vapor, se centró Sí, bastante en Inglaterra, y aunque parezca mentira, se empezaron a hacer bastantes pruebas en Estados Unidos. sí. Empezó a hacer pruebas también. Eran las dos, sobre todo en el tema de la propulsión a vapor y demás, que en un principio la mayoría de navíos empezaban, no eran barcos con hélice, eran de palas, era muy, muy rudimentario en sus inicios, pero el tema del vapor, la aparición de la navegación a vapor, dio un vuelco total a la situación geopolítica naval, pero brutal, porque Eh, de un día para otro podías ignorar los vientos. Tu flota podías ir en cualquier momento donde quisieras.
De hecho, a ver, yo nombraba un poco a Francia solamente por casi una anécdota, que las primeras fragatas acorazadas de la clase Gloire se empezaron a hacer el año 1859 y nueve y fueron de los primeros blindados, ¿ya? Del mundo. Sí, sí. Eh, Lo que estaba, en mi caso estaba hablando un poco antes, o sea, antes de llegar a las fragatas blindadas, las primeras pruebas incipientes, sí, Francia luego sí que empieza a adoptar, cuando se da el gran vuelco de que se demuestra que la propulsión a vapor es eficaz y funciona, sobre todo hay un momento donde se empieza a probar el combate a vapor, que sí que hay una guerra medianamente importante, donde ya hay batallas con barcos a vapor y cañones y artillería y demás, o sea, barcos ya con palas, pero a vapor, o sea, no te importa quién tenga el barlovento y estas cosas, aunque aún los cañones eran todos de avancarga y disparando por las bordas, pero fue la guerra de Crimea entre una alianza franco-británica contra Rusia en la zona del Mar Negro. Y allí hubo combates navales ya entre barcos a vapor. Ujú. Y una vez se empezó a comprobar que realmente funcionaba, dio un vuelco total. Y en ese momento España sí que volvió a conseguir repuntar un poco en el tema naval, construyendo algunos barcos y sobre todo encargando a astilleros extranjeros barcos, fragatas a vapor blindadas bastante potentes. Sobre todo destaca un barco en concreto, la fragata Numancia, que llegó a ser el barco más potente del mundo en su momento. Era un prodigio de la técnica en aquel momento, totalmente blindada, a vapor, y que sí que llegó a entrar en combate, en este caso en la Guerra del Pacífico, junto con algunas otras fragatas y demás, contra Chile y Perú. Perú. Sí, me confundo. Digo, lo he dicho así, digo, ya verás que aún me confundiré. Sí, sí, Y llegó a entrar en combate pero una en la cosa, época de la... o sea, Sí, sí, una cosa ya lo enlazo también con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto podía España defender su imperio con un puñado de barcos? Aunque uno fuera muy bueno, pero bueno, uno es muy bueno, pero al fin y al cabo sí, puede estar en un punto en concreto, ¿no? Y yo te pregunto, sí, sí, Oscar, sí. bueno, le voy a hacer una pregunta a Oscar. ¿Tuvo algo que ver la pérdida del poder naval español en el proceso de independencia de Sudamérica? Y básicamente el que la Marina Española dejara de controlar las rutas marítimas y que dejara de tener barcos ya en puertos importantes como Valparaíso, Callao, Buenos Aires, Montevideo, eh, Mm. el mismo Cartagena de India, bueno, Cartagena, o el Caribe, hizo que una potencia naval como Gran Bretaña, que tenía el control absoluto de los mares a través de sus flotas, se apropiara de cada una de esas rutas y reemplazara a, a Inglaterra, ¿ya? O sea, y reemplazar a España como el monopolizador del comercio internacional. Y eso básicamente hizo florecer su industria. Se creó un círculo virtuoso, ¿ya? Y le favoreció en un primer momento muchísimo a las colonias, a las ex colonias, ¿ya? Debido a que no existían impuestos, muchos países no tenían ningún sistema impositivo con el que grabar las importaciones y eso mejoró en relación a los precios de las materias primas, lo hizo más competitivo y generó en algunas zonas de Latinoamérica un de descubrir nuevas materias primas o explotar nuevas materias primas para poder llenar el mercado internacional con ellas, ¿ya? Eso, por ejemplo, generó que en lugares como Chile hubiese un boom agricultor cuando Chile no era un país agricultor y después que se hicieran exploraciones mineras o salitreras, que en lugares como Argentina se explorara comercio ganadero y cosas así. Así que por una parte, eh, Gran Bretaña se hace rica a través de esto, pero fortalece principalmente sus industrias internas.
al hacerlo. Por ejemplo, lo que antes preguntabas de si España con esos pocos barcos podía defender un imperio, no podía. Evidentemente, aunque en el momento que tuvo una flota relativamente potente para los estándares europeos, en ese momento ya había perdido las colonias, solo quedaba Cuba y Filipinas, y aún así eran difíciles de defender, puesto que estaban muy lejos de las bases principales de la flota, que eran pues lo típico, Ferrol, Cádiz, Cartagena, en la península, y tenías incluso hacerse imponer como poder colonial o poder naval, le costaba puesto que todo estaba muy lejos, ¿no? Y la diferencia con el Imperio Británico, que siempre se mantuvo con bases puntuales para el carboneo, que pasa a ser un tema naval de primer nivel importantísimo, tener bases para que tu flota pueda repostar de carbón, porque claro, ahora tienes la ventaja de que puedes navegar donde quieras y cuando quieras, no dependes de los vientos, no dependes de... pero tienes una nueva limitación muy importante, tu autonomía, cuánto carbón puedes cargar y cuánto carbón consumes para llegar a los sitios. Es un tema de primer orden en el tema naval y lo continúa siendo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. O sea, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, el tema de las bases para el carboneo pasa a ser extremadamente importante. Y los británicos... Sí. Y saltando también un tema diplomático ligado a eso. Cuando se hacen la independencia en Latinoamérica, Gran Bretaña inmediatamente pone embajadores, cónsules en todos lados. Inclusive cuando Inglaterra es derrotada y pierde la colonia más rica de ella, que es Norteamérica, intenta, después de un par de décadas, 3, 4 décadas, volver a rehabilitar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con las colonias, una por una, entendiendo qué es lo que va a sacar de cada lado, ¿ya? Es muy diferente a la política exterior de España, que amenaza continuamente a sus ex colonias, ¿ya? Sí. Eso es un hace perder harto poder y harta posibilidad de negocios. ¿En qué sentido, Oscar? O sea, ¿en qué sentido las amenazas? La amenaza a su... Un ejemplo. El incidente, bueno, la guerra que tiene Chile y Perú contra España es debido a que el almirante español pide que se salude la bandera española, tanto en los puertos del Callao como de Valparaíso, y se mande, por así decir, casi pleitesía al rey, ¿ya? Y esa es la política española, ¿ya? Él estaba dirigido para eso. Sí, en este caso la guerra que está citando Óscar fue pues por una serie de incidentes. Acabó España enviando una parte muy importante de su flota en ese momento, que era relativamente potente. Ya hemos dicho, pues por ejemplo, las fragatas blindadas totalmente muy modernas en aquel momento y demás, es enviada al Pacífico para imponer, por así decir, su poderío, para hacer una demostración de fuerza y exigir pues que las antiguas colonias, pues en este caso, pidan disculpas por ciertos incidentes y demás, y bueno, acaban en un combate, sobre todo en el Callao, contra las fortificaciones de la costa, que España pues más o menos consigue salir más o menos bien parada de este conflicto, pero evidentemente queda demostrado que España no puede mantener una guerra a tanta distancia, una guerra naval. No tiene bases para el carboneo, Filipinas está muy lejos, no tiene acceso prácticamente a ningún puerto amigo, por así decir, porque la diplomacia y demás española no era buena, era un gran hándicap, y tenías problemas incluso, pues eso, para repostar la flota. Tenías un poco que ir improvisando de cómo enviar barcos con carbón para repostar o reabastecer los pañoles de munición de los barcos. O sea, España tenía el problema de que no tenía ninguna otra base que no fuera, pues eso, Cuba y Filipinas, y el océano los océanos son muy grandes y España eso no quedó con bases. A diferencia de los británicos, que siempre tuvieron muy claro, pues eso, mantener ciertos puntos importantes para eso mismo, para el carboneo.
Un caso muy claro, aparte de controlar rutas, pues es Gibraltar, las Malvinas, Malta durante muchos años, el Canal de Suez, o sea, todos los puntos estratégicos para mover flotas y para carbonear y para controlar las rutas eran todos británicos en el siglo XIX y siguen siéndolo prácticamente en el siglo XX. De hecho, Gran Bretaña lo tiene bastante claro. cuando España fue con su política del azote a Latinoamérica, en puertos como Valparaíso o el Callao estaban llenos de buques británicos, principalmente Valparaíso, ¿ya? Llenos. Y de hecho el embajador británico era uno de los que abogaba porque no se bombardeara Valparaíso debido a los intereses británicos, ¿ya? Y tuvieron un problema diplomático debido al bombardeo de ciertas propiedades inglesas en Valparaíso, España con Inglaterra. Vale, vale. Así. Bueno, a ver, Son diferentes formas políticas de abordar el tema de la alianza y el comercio. O sea, Inglaterra entendía que aún perdiendo una colonia tú podías controlar el comercio de esta y no perder tan fuertemente el poder, ¿ya? Y seguir sacando privilegios económicos. Bueno, a ver, quiero hacer un breve resumen para pasar ahora a hablar un poco de lo que es la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, tenemos principalmente en que lo que hemos estado hablando, ¿no? En que España ya venía tocada a finales del siglo XVIII, ¿no? Con el gobierno de Carlos IV y tal, y ya después de esa transición que hay con la guerra napoleónica por medio y ya con Fernando VII, España pierde prácticamente todo su poder naval a principios del siglo XIX y posteriormente desde primeros del siglo XIX hasta mediados de los años 30 de 1800 se van perdiendo progresivamente todas las colonias que tiene España en Sudamérica, a excepción de Cuba y alguna islita más cerca, pero bueno, que España ya, por decirlo de alguna manera, queda fuera de lo que es el comercio en el Atlántico, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla la segunda mitad del siglo XIX en el Atlántico en cuanto al comercio y a la supremacía? Pues la segunda mitad del siglo XIX, España en este aspecto consigue ir recuperando una cierta pujanza, una cierta influencia, sobre todo eso, manteniendo una colonia muy importante como es Cuba. Pasa a ser un tema capital, sí, mantener Cuba para el comercio de España, puesto que todo el comercio con el continente americano lo centra a través de Cuba. España lo que exporta lo exporta a Cuba y de Cuba lo distribuye. Y tiene una ruta de comercio, por así decir, aunque no tenga muchas rutas comerciales, tiene una ruta comercial muy importante, que es la de Cuba, la tiene que mantener a ultranza y también tiene bastantes intereses en Filipinas, que aunque esté en el otro lado, era lo que quedaba del imperio. Y España pues empieza a poner los ladrillos de intentar volver a ser una potencia, aunque no de primer nivel, porque ya ha perdido demasiadas colonias y tiene muy pocas colonias en el continente africano, que es en donde en ese momento se estaban dirimiendo el tema colonial de manera seria. Pero bueno, con lo que tenía por Asia y Cuba, pues hacía lo que podía. Y lo empezó a hacer relativamente bien, con el tema de exportaciones, controlando su ruta principal, la tenía más o menos bien. De hecho, en esta época supera su récord de exportaciones de finales del siglo XIX. O sea, llega un récord de exportaciones por habitante, justo en esta época, a mediados del siglo XIX. Sí, es un momento de una relativa pujanza económica, hay una cierta estabilidad política en España, cierta estabilidad, o sea, sigue siendo un país inestable, sí, bueno, pero en comparación a la primera mitad gana un poco de estabilidad, aunque tiene incidentes graves y sobre todo algunos ligados al tema naval, como el alzamiento del cantón de Cartagena. Y la revolución de la Gloriosa también, sí. Sí, ligado a la Revolución de la Gloriosa, o sea, dentro de ella hay un momento donde hay la guerra cantonal en España, donde diferentes cantones declaran la independencia y declaran, bueno, cosas muy raras como Cartagena declara la independencia de España y se declara independiente y bueno, cosas muy raras,
y se producen ciertos combates navales de envergadura entre la flota española con la flota española, con el Imperio Británico y el Imperio Francés de por medio, esperando recoger los despojos, puesto que el gobierno de la República en aquel momento había declarado que los barcos que se habían de la sublevación cantonal eran piratas y por lo tanto si salían a aguas internacionales y los apresaban tanto la flota francesa como la flota inglesa, se los podían quedar y España se los tenía que comprar. Y claro, pues de repente para los ingleses y los franceses pasó a ser un negocio lucrativo mirar a ver si capturabas alguna fragata española, porque era legal. Y es más, hubo algunos incidentes porque sobre todo los franceses en algunos combates navales se metieron de por medio para intentar capturar presas. Y hubo pues bastantes combates y demás, pero pasado el momento de la República y de cierta inestabilidad, cuando se llega a los gobiernos pues esto, rotativos entre conservadores y liberales, que se iban alternando, la alternancia política y una cierta estabilidad, pues se empieza a pujar bastante el comercio y parece que se va recuperando el asunto hasta pues que llega el tema de la independencia de Cuba y Filipinas. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX, una vez pasado justo en la mitad pues las revoluciones y ciertos problemas, sí que va mejorando la situación. Ciertamente va mejorando y empieza a parecer que hay una luz al final del túnel, aunque luego pues acabó mal, pero lo parecía en aquel momento. ¿Algo que añadir, Oscar? Ahora, sí, algo para añadir. Lo que dice Alberto lo complementaría con el inicio de la restauración económica de España. Se basa en cambiar su política exterior hacia sus antiguos enemigos, lograr ciertos tratados con el comercio británico y francés principalmente, donde se le dio mucha importancia a los vinos españoles en el mercado británico. ¿Ya? Eso le dio pujanza, como decía anteriormente Alberto, a toda su industria vitivinícola. Y eso fue el arma de España para empezar a recomponerse. Su lucha interna y sus propios problemas políticos internos dentro de España con el tema de la independencia, sumado a la doctrina Monroe norteamericana con respecto a Latinoamérica, y a un punto que no tenemos que desconocer, que el crecimiento económico explosivo de Norteamérica posterior a su guerra civil, que expandió rápidamente tanto sus fronteras como su influencia en Latinoamérica, y logrando ganancias económicas y territoriales a costa de México enormes, estableció que Estados Unidos también se transformara bajo otro concepto, no bajo un concepto colonialista clásico, sino bajo a un sistema de acuerdos y tratados no sé si llamarlo el controlador del comercio y de las materias primas latinoamericanas, y eso terminó con que se estableciera como protector de Cuba y como protector de Filipinas. O sea, Cuba y Filipinas son independientes, pero hasta mediados del siglo XX Estados Unidos tiene un control prácticamente absoluto de lo que se hace, lo que se come, lo que se dice, lo que se compra y lo que no se compra en esos estados. De hecho, Cuba hasta la revolución de Castro no cambió ni un más mínimo la influencia norteamericana sobre su isla, y algo parecido pasó en Filipinas. Ya hasta que Estados Unidos sufrió una derrota ahí en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es completamente dueña y señora de Filipinas. Bueno, tenemos que ver eso, el surgimiento del poder norteamericano como contrapeso, que yo creo que es el que termina mandando al suelo al dominio de las rutas internacionales que podía haber tenido España. Sí, inclusive empieza a reemplazar a Gran Bretaña, ¿ya?
Yo quería nombrar La- Cuba, para terminar ya un poco, ¿no? Ya llevamos 40 minutos, ¿no? Ya terminar por Cuba, ¿no? A final del siglo XIX, cómo se produce esa pérdida colonial. Bueno, la pérdida colonial, a ver, primero empieza por Cuba, tenía un movimiento de independencia interno, pero con, por así decir, ayuda o inspiración norteamericana muy clara, como ha dicho Oscar, pues la doctrina Monroe y demás, o sea, Estados Unidos tenía muchos intereses en Cuba y no le interesaba que estuviera bajo dominio español. Evidentemente, le interesaba a él controlar esas rutas y el comercio que iba en dirección al Caribe, sur de Estados Unidos, Latinoamérica, y Cuba era una base muy importante. No le interesaba. Así que siempre apoyaba los movimientos de independencia y al final pues generó un incidente. No se sabe si lo generaron ellos o lo dejaron generar un ¿El poco, del Maine? pues el hundimiento del Maine. No está muy, no, nunca quedará exactamente claro lo que pasó, pero bueno, se cree que sí que fue un autohundimiento, pero eso al final no importa. Se consigue generar la idea de que Estados Unidos declare la guerra a España, aunque Estados Unidos en aquel momento no lo tenía muy claro si podría vencer a una potencia europea. Ellos mismos no se lo creían demasiado, sus posibilidades reales, pero en aquel momento pues la flota norteamericana era bastante más potente que la flota española. La flota española en general tenía pocos barcos igualmente, no tenía barcos demasiado potentes, o sea, se había quedado en la época gloriosa de la fragata Numancia y demás. Muchos de esos barcos aún estuvieron en Cuba, no tenía prácticamente acorazados, solo tenía uno, el Don Pelayo. Sí. Tenía los cruceros acorazados españoles, algunos no tenían armamento principal porque los habían comprado a Italia y los tenían que haber armado en el Ferrol, pero estalló la guerra y aún no habían sido armados. O sea, algunos de los cruceros principales, como el Cristóbal Colón y algunos otros, iban sin cañones principales a la guerra, solo tenían el armamento secundario. Y así un largo etcétera que hacía que vieras la flota que sobre el papel no era tan inferior a la norteamericana, en la realidad era una flota considerablemente inferior. Los norteamericanos se alineaban, aunque no muy potentes, se alineaban bastante desacorazados, tenían bastantes cruceros, tenían una flota bastante importante y aparte España aprovechó muy mal el poder de su flota, que aunque no era una flota suficientemente potente como para vencer en una batalla abierta a Estados Unidos, los Estados Unidos tenían un miedo muy grande a la flota española que fuera utilizada como luego fue utilizada en la Primera Guerra Mundial, la flota alemana, o siempre se ha utilizado pues en la Guerra del Corso, porque Estados Unidos tiene unas costas muy grandes a defender y a la flota española no le hubiera costado demasiado hostigar todo el comercio norteamericano y todos los transportes y todo. O sea, en general, pues haberse ido paseando rápidamente, incursiones rápidas, bueno, lo típico de la Guerra del Corso. Pero en cambio el almirante de Cervera pues acabó fondeándola en la bahía de Santiago. Sí. Y bueno, pues y lo obligaron a salir, ¿verdad? Le dieron y la lo orden. obligaron a salir, o sea, él no quería salir porque él se había encerrado, la flota norteamericana lo había bloqueado y cuando al final se vio obligado por órdenes a salir, tampoco lo hizo bien. O sea, no escogió un buen momento, se lanzó de cabeza contra una flota superior, saliendo de uno en uno los barcos, porque encima la parte por la cual podían navegar los navíos en la bahía de Santiago de Cuba es muy pequeña, o sea, prácticamente los barcos iban saliendo de uno en uno y cuando salían de la bocana del puerto, de la bahía, estaba toda la flota enemiga esperando ese arco disparando. Y era, sale uno, lo hundimos, sale otro, lo hundimos, y así fue el proceso por el cual pues la flota española fue prácticamente borrada del mapa en Cuba. En Filipinas hubo algunos combates navales. España lo hizo bastante mejor en los combates navales en Filipinas que no en Cuba, puesto que en Filipinas la flota española era bastante más veterana y bastante más avezada, puesto que estaba acostumbrado a combatir la piratería.
En cambio, la flota que venía de la península, pues tuvo una actuación muy deprimente, sobre todo de sus oficiales. Cervera no fue precisamente un buen almirante y tuvo una actuación bastante lamentable, aunque luego se le intentó alabar o lavar el personaje para intentar endulzar la derrota, como siempre se decía que bueno, es que había tenido malas circunstancias, que todo estaba en contra, que los barcos. No fue un buen almirante, se diga lo que se diga, no fue un buen almirante. O sea, perdió una guerra importante, no tuvo una buena actuación en batalla, aunque había una desproporción de fuerzas considerables, había muchas mejores opciones que quedarse escondido en una bahía esperando a que fueras bloqueado. No sé, no Vale, tuvo una mala actuación en batalla. vale, Y vale. Cuba, pues evidentemente, después de eso, cuando ya perdió la flota España, pues la guerra estaba perdida, aunque en tierra se hiciera lo que se pudiera. Vale. Y Oscar, para finalizar, ¿quieres comentar algo del tema? Eh, un poco, a ver, para hablar del tema cubano, unas precisiones. Sí, Estados Unidos interviene, ya, en eso estamos muy de acuerdo, pero la inestabilidad en Cuba política viene debido a un partido político que se crea un tiempo antes, ¿ya? Y a la presión fiscal que impone España y a sus constantes monopolios de venta de textiles y estancos, ¿ya? Que ahogan a la gente de la isla y a los pequeños propietarios rurales. ¿Ya? A ver, si España no hubiese desarrollado una política comercial sin tanto bloqueo ya a sus propias rutas, eh, si hubiese racionalizado sus cobros tanto en estancos como en imposiciones, si hubiese limitado eh, extremo eh, su su extremo pago impositivo que pedía el fisco español, no hubiesen surgido grupos que tenían amplio apoyo ciudadano, que le hicieron muy difíciles las cosas a los españoles en Cuba, y ellos hubiesen, en vez de tener un lugar en el cual se refugian y son poco menos atacados por todas partes, hubiesen tenido un lugar, una verdadera base, y hubiese tal vez sido bastante diferente, debido a que la población de la isla no era muy lejana en un comienzo a la gente de España. No sentía lo mismo que, por ejemplo, sentía una persona en Chile o Argentina, de que está un criollo de acá se sentía muy lejano a la realidad española. Había un mundo de por medio, y tipos como José Martí, ¿ya? Que generan el movimiento de independencia cubana, no tienen mucho que ver con Estados Unidos. Estados Unidos llega ahí un poco aprovechando la situación y se hace el control de Cuba, eliminando a los partidos que son, por así decirlo, de tendencia más o latinoamericanista o nacionalista, ¿ya? Reemplazándolo por títeres al control de ellos. Eso quería precisar. Esto también es, como te digo, repetición de una política exterior y una política interior Mm, de monopolios, de impuestos excesivos, ¿ya? De una corona española que desea obtener impuestos muy grandes de sus colonias, y que pone excesivos límites al comercio exterior, ¿ya? Le teme la competencia, ¿ya? Y nunca, si tú limitas la competencia, siempre vas a ser menos competitivo. Si eres menos competitivo, vas a producir menos y más caro. Cuando de repente abrirse hace que lleguen productos a bajo precio, que puedas vender a bajo precio, que mejore tu balanza comercial. En cambio, España seguía un método proteccionista que iba contra la política tanto exterior como económica y comercial de su época. Y estaba viviendo frente a ellos, y no lo veían, el surgimiento de una nueva potencia, que era Norteamérica.
y no supieron atajarlo. Así que Norteamérica tomó el lugar de España en Latinoamérica y terminó poco a poco desplazando a Inglaterra. La diferencia es que Inglaterra nunca ha perdido sus bases, sigue haciendo lo mismo que hizo hace 200 años y sigue manteniendo ciertas cuotas de poder, viendo con quién tiene que aliarse en el momento preciso. En cambio, España, en el ámbito internacional, no volvió a tomar cierta importancia hasta la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde realmente ganó con la neutralidad, Sí, en sí, cierto sí, nivel. sí, 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 se entiende. Pues bueno, ya damos por finalizada la charla, 50 minutos al final, y bueno, mucho gusto teneros aquí, Oye, como un siempre. gusto, A ti, placer. Bueno, sí. pues nada, hasta otra.